Adat Netzach Yisrael presenta adecuado durante la semana para estudiar la porción semanal que nos toca estudiar cada Shabbat. Yo sí. Puse el mejor de mi esfuerzo para prepararme. Pero el que tiene la última palabra es el Ser Supremo, porque después de todo, Él es el que dice lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Lo único que sí yo les puedo garantizar de que yo no tengo ninguna agenda personal. ¿Ok? Y muchas veces esto es bueno decirlo porque los sentimientos tienden a traicionarnos. Y queremos muchas veces que todos piensen como uno piensa. Pero verdaderamente que cuando venimos a estudiar la Emet, nosotros debemos de pensar como el Creador piensa. Y si nosotros pensamos como Él piensa y tratamos de hacer lo mejor para estar en comunión con Él, yo les aseguro de que las respuestas que Él nos daría son fabulosas. Aparte que no tengo una agenda personal, siempre que estoy aquí parado, nunca mi intención ha sido convencer a nadie. Mi trabajo no es convencer a nadie. El que convence y trae convicción a la persona es el Rúa de Java Kadosh. Esta semana tuve el privilegio de hablar con mi mamá y hablar y yo le decía: mamita, te quiero mucho, y ni que pase 3, 4, 5 horas en el teléfono, no te voy a convencer. Pero sí hay alguien que cuando ponga su rúa dentro de ti, tú solita vas a venir y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es andar por la línea que Él dice. Porque yo pienso que ya todos estamos cansados de oír a un lado, de oír a otro, y muchas cosas, ¿verdad? Y quizás muchas veces comenzamos de atrás para adelante en vez de comenzar de enfrente hacia delante. Probablemente mencione algunas cosas dentro de la enseñanza en que usted no esté de acuerdo. No pasa nada. Mi esposa y yo tenemos más de 30 años de casados y no estamos de acuerdo en todo. Pero en cambio nos respetamos, nos queremos y seguimos adelante. Así es de que, ¿por qué digo todo esto? Porque muchas veces podemos llegar a tomar las cosas y pensar de que hay algo detrás que nos motiva a hacer algo. Una de las cosas que yo me propuse cuando vine que Abba me acercó a su Torah fue esa, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada por agradar a nadie, por complacer a nadie. Yo voy a hacer hasta el máximo esfuerzo que esté de mi lado para dejar que sea el Creador el que me dirija. Y verdaderamente que así lo he hecho y Él ha usado a personas. Él ha usado inclusive aquí a esta preciosa Kehilá que me ha abierto las puertas para enseñarme. Y gran parte de lo que
estoy aprendiendo toda al Creador y toda a ustedes. Crean lo que sí siempre se aprende. Entonces, ¿por qué digo eso, verdad? No es que esté comenzando a tratar de, como dicen por ahí, abrir el paraguas. No, absolutamente no. Por eso decía en la tefilá que si no es tu dirección el que se diga algo, pues que no se diga. Y quién no deseara decir y hablar solamente lo que Él dice, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar de hacer por estos minutos. La parashá Metzorá es una parashá muy preciosa, de hecho todas. Pero esta parashá, al igual que parashá Tahría, envuelve y encierra muchas cosas que tienen que ver con la condición humana de la persona, con cosas que nos lastiman, como es nuestra salud cuando desobedecemos las instrucciones de Abba. En el Sefer de Barín, ya casi al final, cuando Moshe está hablando con el pueblo, le dice de que escojan la vida, que vayan por el camino correcto. Él sabía que iban a desobedecer y se iban a ir por otro camino. Pero él, como un buen padre, siempre les dice, ¿saben qué? Este es el camino que tenemos que seguir. Este es el camino que ha trazado Hakadosh Baruj Hu. Sigámoslo y síganlo y les va a ir bien. Si no, lo hemos leído y lo vamos a leer quizás dentro de no mucho, cuando lleguemos a ese Sefer, dice, todas las maldiciones caerán sobre ustedes por la desobediencia. Y en esta parashá Metzorá, nosotros comenzamos leyendo en Vayikra 14, Perek 14, diciendo que el Creador le dijo a Moshe, siempre el que habla y da las directrices de lo que se va a hacer, nos guste o no nos guste, es el Creador. Es el Creador. Cuando estábamos en otra escuela, por decir, aparte de que casi ni tocábamos la Torá, porque decían que eso no era para nosotros, pues cada quien le acomodaba a su modo. Y en nuestra ignorancia y creyendo que así era, pues ahí seguíamos, porque nunca prestábamos la atención adecuada. Pero déjeme decirle que ahora que Abba Kadosh nos ha sacado de ese lugar, nosotros nos damos cuenta de que ahora sí somos más responsables. Sobre la vida de cada persona hay una responsabilidad enorme que ahora sí lo que tenemos que seguir es lo que dice la Torá. Lo que dice la Torá. Y lo que dice la Torá. Podrán haber muchos libros bien inspirados, pero quizás no tienen la autoridad que la Torá tiene. Y yo quiero que miremos esa diferencia. La Torá no solamente es divina e inspirada, dada a Moshe Rabbeinu, pero sí tiene autoridad. Cuando nos dice que hagamos esto, es porque tiene autoridad. Si usted tiene hijo o hija y usted le dice, haz esto, su hijo entiende que usted se lo está diciendo como padre porque usted tiene autoridad sobre él. A diferencia de otras cosas. Entonces, por muy bonito que suene una explicación por un lado, por otro, lo que tiene autoridad y lo último que tiene la palabra es lo que dice la Torá.
Y por eso Parashá Metzorá comienza diciendo, y el Ser Supremo le dijo a Moshe, esta será la ley del Metzorá para el día de su purificación. Y ya hemos recibido en este Shabbat dos clases muy preciosas, muy interesantes, y yo quisiera ver algo un poco diferente y que tratáramos de ver de que muchas veces el Ser Supremo nos pone cosas físicas para enseñarnos cosas de índole espiritual, de rúa. O sea, que cosas físicas también las podemos aplicar a cosas del rúa, que tienen que ver con nosotros. Y nosotros podemos ver todo eso a través de las enseñanzas de los sabios. Y nosotros podemos ver en esta Parashá Metzorá de que el Ser Supremo habla de una manera tan detallada acerca de cómo diagnosticar y que de ahí se realice la limpieza de una persona que ha sido una persona que le ha salido en su cuerpo la Zaharat. Pero como que si de repente las cosas cambian y ya el foco no está solamente en las personas, sino que está en los edificios, está en la ropa y desde luego en la piel. Y es por eso que nosotros vemos de que en este Perek dice que el Creador le dijo a Moshe, esta será la Torá del que tiene Zaharat para el día de su purificación. Será traído ante el Cohen. El Cohen saldrá fuera del Mishkan, del campamento, y verificará si está curada la llaga del que tiene Metzorá. Y ahí comienza todo un rito que nosotros lo hemos seguido, nos lo han enseñado nuestro Moré desde el inicio de este Shabbat. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos entender, y oiga bien, cómo podemos entender que una enfermedad como la lepra haya sido curada cuando no tenemos registros de que alguna vez en el pueblo de Israel haya sido curada? Si usted está pensando, bueno, ¿y Miriam? Bueno, Miriam estaban en el desierto. No estaban en la tierra. Naamán, sí, fue sanado. Naamán no era israelita. Naamán era un extranjero, ¿recuerdan? Era uno de los generales del rey de Asiria. Israel estaba dominado por ese imperio. Entonces, ¿cómo puede tomar sentido esto? ¿Cómo puedo yo? Búsquele y si encuentra, por favor, dígame algún registro que registre ya sea el Talmud o algún otro archivo que diga en tal fecha esta persona fue sanada. Déjeme decirle algo y yo no sé si aquí ya se va a parar y se va a ir. Esa es cosa suya. Es difícil entender esto dejando fuera lo que conocemos como el Brit Harashá. Porque ¿cómo vamos a entender esto?
Cuando yo le digo el Brit Hadashah, yo no le estoy diciendo acéptelo, no lo acepte, eso es mentira, yo no creo. Usted puede tener muchas opciones, muchas opciones. Quizás podemos estar de acuerdo en algunas, pero quizás en otras no. Eso es como cuando usted agarra una manzana y mira que una parte está mala y es la única que tiene y tiene hambre. ¿Qué es lo que hace? No la tira, le corta lo malo y se come lo bueno. Ese es el consejo que nos ha dado el Moreno. Agarre lo que le sirva y lo que no le sirva. Y ya, y sigamos adelante. Y sigamos adelante sin ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Déjeme decirle que aparte de que no hay ningún registro hasta este momento que yo sé, si alguien encuentra y alguna referencia o algo, sería bueno que la compartiera. Habían dos maneras en que los sabios miraban esto, miraban los milagros. Habían dos maneras. Uno era de que cualquier sadik podía hacer un milagro. Nosotros tenemos registro en el Tanakh de que hubieron sadik como Eliyahu, Elisha, hicieron un milagro. No hay ningún problema, no tenemos problema con eso. Y la manera en que los sabios antiguamente pensaban es de que miraban los milagros de dos maneras. Uno, que lo podía hacer cualquier sadik, estamos de acuerdo. Y dos, que habían milagros exclusivamente que se iban a realizar solamente cuando apareciera o viniera el Mashiach. Punto. Usted puede ir y puede encontrar eso donde quiera. Esas eran las dos maneras que pensaban. Dice, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, si ustedes miran, ellos podían lidiar con los demonios. Ellos podían lidiar con los demonios, ellos podían hacer milagros, cosas. Pero habían los que no podían hacer, que ellos decían, cuando el Mashiach venga, él va a realizar estos milagros. Y uno de ellos era la sanación de la lepra. La sanación de la lepra. Y es por eso que nosotros tenemos que apoyarnos o agarrar como referencia, porque si usted me dice, ¿sabes qué? Pues el Brit Hadashah tiene muchas imperfecciones o algo, no me escuchó. Yo le estoy diciendo que lo estamos agarrando como referencia, así como agarramos como referencia el Talmud, como agarramos como referencia el Midrash, que lo mencionamos y decimos, y es como una referencia. Recuerde que lo único que tiene prominencia sobre el pueblo de Israel es lo que dice la Torá. El resto es lo único que nos sirve. Así es de que con ese rúa es que yo lo estoy mencionando y estoy tratando de hacer eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que irnos al siglo I de nuestra era, cuando nosotros miramos de que aparece el Mashiach ben Joseph. Y no se asuste, porque yo espero que tenga lápiz y papel a mano, porque les voy a dar referencia donde puede ir y encontrar estos escritos, no de un cristiano, sino de personas que estuvieron entregadas a esto y cómo miraban esto. De hecho, déjeme decirle, Rashi y Maimonides no están de acuerdo cuando comentan ellos sobre esta parashá. La posición de Maimonides es de que él mira irrelevante todas estas instrucciones
que tiene la Torá, bueno, quizás la palabra irrelevante no es muy correcta, pero como quien dice en su comentario a la guía de los perplejos de Maimónides, en su comentario a Metzorah, él lo mira como algo sin sentido. Usar tantos elementos para un ritual y declarar a alguien limpio. Rashi lo mira diferente y al inicio de Shabbat, el Moreno dio una buena parashá donde explicaba lo que significaba cada uno de los elementos, el hisopo, el cedro, etcétera, etcétera. Esa es la manera en que Maimónides Tikkun, la manera en que Rashi lo mira. Maimónides lo mira de una manera diferente. Entonces, si dos grandes hombres sabios lo miran de manera diferente, ¿usted cree que nosotros no podemos tener diferencia en ver una cosa con otra? Claro que sí. Pero lo importante es que miremos y miremos hacia adelante. Entonces, uno de los milagros que estaba asignado para el Mashiach era que cuando él viniera, él iba a sanar hacer todos los milagros que los sadik del pueblo no podían hacer y que estaban solamente destinados para que él lo hiciera. Y esa era una de las señales que iba a ocurrir para que ellos dijeran: la era mesiánica, el Mashiach ha llegado. Ha llegado. Y yo no sé si usted quiere acompañarme, pero si acaso como he oído, ¿verdad?, que el único libro más aceptado es el de Matitiyá, ¿verdad? Pues nosotros podemos ir ahí y ver lo que sucede en Matitiyá 11, 4, 5. Dice así: estos son los mensajeros que Yohanan el inmersor, ok, no Juan, Yohanan el inmersor, envía con esta siguiente inquietud. Dice que los envió donde Yeshua, y después de hacerles pregunta, viene y le dice, respondiendo Yeshua les dijo: id y saber a Yohanan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, y luego mi versión dice, los leprosos, los que tienen Zaharat, son limpiados. Y ahí sigue, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado estas buenas nuevas. Y ahí tenemos, no necesitamos mucho detalle porque estaban enviándose mensajes entre hebreos. Ellos entendían. Él no tenía que decirle sí yo soy, sino bastaba con que le dijera, vayan y díganle lo que miran. Cualquier persona cualquier Yahudí del primer siglo, estudioso de la Torá, podía saber de que estaban ocurriendo cosas de que solamente cuando el Mashiach apareciera podían ocurrir. Ok, ahora miremos otra referencia. Meir 1:44. Más conocido como el libro de Marcos. Recuerden, estas son referencias. Si usted las toma, está bien. Si no, no hay ningún problema. Oiga lo que dice. Meir 1:44. Leámoslo desde el 40.
lo voy a leer desde el 40, dice que vino a él uno que tenía Zaharat, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yahshua, teniendo rajen de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Yahshua le encargó rigurosamente y le despidió luego. Es muy importante las palabras y quiero que pongamos atención a esto, lo que dice el verso 44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación lo que Moshe ordenó. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para testimonio de ellos. Si usted mira aquí, Yeshua, no el cristiano, olvidémonos. Tenemos que quitarnos esa mente y ya nuestro Moreno nos ha dicho que aquí cuando se hace referencia a Yeshua ben Yosef, es el judío, hijo de judíos, hijo de Yahudí, de ese es que estamos hablando. No estamos hablando del que nos enseñaron allá. Es más, allá hasta nos decían que él ya había quitado la Torá. Tremendo engaño y mentira. Pero oigan lo que dice. Lo que yo miro en este 1.44 es que él está cumpliendo con los requisitos de Parashá Metzorah. ¿Lo miran o no lo miran? Le dice, no le digas a nadie, anda, ve y preséntate. De hecho, ahí vemos de que si quedaba alguna duda, este personaje guardaba y obedecía a Torah. Y de aquí en adelante, cuando nos refiramos a él es que nos estamos refiriendo, a alguien que guarda Torah, a alguien que dijo que él no había venido a quitar la Torah. El otro sí dicen de que ya la había quitado, que la clavó no sé a dónde, de ese no. Estamos hablando del que dijo que él no había venido a quitar la Torá ni los profetas, sino que había venido a darle fiel cumplimiento y entendimiento. Del que dijo que ni una jota, ni una pasará hasta que se cumpla todo lo que hay en ella. De ese es que estamos hablando. Así de que, por favor, no diga que, no me mencione mal diciéndome que me estaba refiriendo al otro. No, el otro ya quedó enterrado y está. Ahora estamos hablando de Yeshua ben Yosef. Y yo miro que lo que él le dice aquí es, ve y cumple con Parashá Metzorah, que tienes que ir primero y presenta conforme a lo que mandó Moshe. Pero yo no sé si usted se fijó las últimas palabras. ¿Qué dice? Las últimas palabras. ¿Qué dice? Para testimonio de ellos. ¿De ellos quiénes? ¿De ellos quiénes? De los Cohen. ¿Y para qué iba a hacer? O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿sabe qué? Ve y preséntate, como nunca había habido un caso. Cuando te miren, tú vas a hacer testimonio que los milagros asignados y que ellos entienden que solo cuando el Mashiach viniera iban a ser posibles, pues ya están sucediendo. Porque el Mashiach, ahí está. Ahora, y sí, se presentaron. Es interesante la manera en que nuestros amados, no crean que, y mientras uno se trata de meter y escarbarle ahí en la manera en que ellos piensan, y especialmente lo que pensaban las personas del siglo I, especialmente ellos, es tremendo.
Porque cuando comenzaron a suceder muchos de estos casos, no crea que no se sorprendieron. Para ellos les era muy difícil, como se habían levantado tantas personas que decían, yo soy el Mashiach, yo soy aquí, yo allá. Ya ves que hasta uno de los grandes famosos, como Rabí Akiva, había designado a su propio Mashiach. Sí sabían eso, ¿no? Sí sabían, ¿verdad? Está en los escritos ahí de ellos mismos. Él mismo había designado un Mashiach, de ahí vio que se equivocó y se la perdonaron y lo dejaron pasar. Pero ahora no ocuparon la misma regla con Yeshua. A tal extremo que aún hasta los escritos de ellos, cuando él los enfrentaba, los mismos líderes religiosos de aquel entonces dijeron que su nombre sea borrado de todos los escritos. ¿Sabían eso? Tienen que ir y buscarlo. Tienen que ir y buscarlo. Porque si nomás solamente nos quedamos con parte de las cosas, pues ahí vamos a ir batallando. Que su nombre sea borrado de todos los escritos, porque él los enfrentaba cuando miraba que no estaban cumpliendo lo que Moshe Rabenu les decía. ¿Recuerdan cuando él les dijo, todo lo que ellos digan que hagan, ¿recuerdan? Háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los líderes religiosos se sentaban y comenzaban, abrían los Sefer Torah y comenzaban a hablar y a leer la Torah. Y dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero refiriéndose a lo que estaban leyendo ellos. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Nosotros debemos tener cuidado con eso, por eso tenemos que oír todos los puntos de vista. Y ahí le dice, pero lo que me llama a mí la atención, eso dice, para testimonio de ellos, para que cuando ellos miren sepan que el Mashiach ha llegado. El Mashiach ha llegado. Y es interesante también cómo ellos, la gente les estaba llegando y que ahora, el procedimiento que ellos tenían era muy tremendo. Y muchas veces tenemos que meternos un poquito a la historia y ver para ver. El procedimiento que ellos tenían era muy tremendo. Si alguien que había sido leproso se presentaba ante el Cohen y le decía, vengo a presentar mi purificación conforme al rito de Moshe, yo tenía Zaharat. Ellos no lo corrían, pero tampoco lo aceptaban. ¿Qué crees que es lo primero que hacían? ¿Qué crees que es lo primero que hacían? A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo tal persona. Iban a los archivos del Bet Hamidash, buscaban a ver si esta persona, porque acuérdense que cuando alguien tenía Zaharat, también se presentaba ante el Cohen, y si no se le curaba o algo, era echado. ¿Recuerdan la gráfica que nos pintaron ayer en este Shabbat? Del campamento. No solamente iban a decir, y entonces cuando a alguien lo echaban del campamento, su nombre quedaba registrado en este día, tal fecha, tal hora, fulano de tal, Ben Leví, usted sabe, fue expulsado del campamento por no presentar mejorías de Zaharat, y se iba y quedaba el archivo ahí. Parecido a lo que sucede hoy en día
con los doctores. A usted le pasa algo, usted donde se ha atendido, ahí tiene un archivo, ahí su historial médico. Igual. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Que lo primero que hacían cuando alguien se presentaba ahí, ellos iban al archivo, ok, chequeemos a ver si este está diciendo la verdad. Y aparecía otro, iban al archivo, sacaban y sí, aquí está. Pero ahora no tienes y no crea, y escribían, eran tipo doctores hoy en día. Los síntomas, esto, lo otro, en estado irreversible, con chance de curar, qué sé yo, qué escribían ahí, y ahí estaban. Entonces, ellos no eran nada ingenuos para quedarse callados. Recuerden que eran los Cohen, eran los Priest. Entonces ellos, y comenzaba a llegar la gente, entonces, y la siguiente pregunta era, bueno, ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanaste? ¿Y qué creen que les decían? Ellos no decían, me acosté hoy en la noche y amanecí así. De seguro decían, ¿sabes qué? Uno que se llama ahí, que dice que es Yeshua, y está sanando a la gente, él fue el que me sanó. Y esto alarmaba los oídos de los Cohen, de los priests. Entonces, para investigar esto, ellos tenían un procedimiento. Número uno, agarraban a un grupo de otros sabios, maestros de la Torá, y le decían, ¿saben qué? Vayan a ver. Vayan a comprobar a ver si esto verdaderamente es cierto o no. Y ellos venían, el primer paso era observación. Ustedes vayan, métanse ahí entre medio del grupo y observen a esta persona todo lo que dice, por qué lo dice, en nombre de quién lo dice y qué hace. La primera fase era cero pregunta. No podían preguntar, solo era observar. Observar, observar y observar, y regresaban con el reporte. Una vez que hacían eso y regresaban con el reporte, ellos tenían dos maneras de calificar el reporte que les traían. Uno era relevante y el otro era irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si el reporte era irrelevante, ellos le decían, ¿sabe qué? Es otro grupo que está dando problemas ahí, que como los que se han levantado, esta gente nos trae problemas, y como va a desaparecer, es irrelevante. Agarraban el caso y lo archivaban, no tiene procedencia. Pero si el reporte que llevaban estas personas era relevante, entonces pasaban al segundo paso. Y el segundo paso era agarrar a otro grupo más preparado, enviarlos de nuevo, meterse, tratar de estar ahí, pero ahora sí ellos llevaban la autorización para hacer preguntas, cuestionar a este personaje. ¿Por qué haces esto? ¿En nombre de quién lo haces? ¿Quién te dio autoridad de hacer esto? Etcétera, etcétera. Enfrentarlo con la misma Torá, esto y lo otro. Y por eso es que nosotros vemos que a toda esta gente fue que se enfrentó Yeshua ben Yosef. Y como nunca o gran parte no estuvo de acuerdo con ellos, pues es lógico que cuando alguien está en peligro de perder el liderazgo, pues lo único de que es buscar cómo eliminarlo. Y nosotros podemos ver que una de las cosas que estaba designada para cuando el Mashiach apareciera era el sanar a los leprosos. El sanar a los leprosos. Y ya que regresaban con el reporte de las preguntas que le habían hecho y todo,
Pues ¿cuál era el tercer y último paso? El momento de la decisión. ¿Y el momento de la decisión cuál es? Muchas veces en el que nos encontramos en algún momento de nuestra vida. Miramos las cosas que están pasando, preguntamos todo lo que tenemos que preguntar. ¿Y cuál sería el tercer paso que pudiera existir en la persona? ¿Cuál sería? ¿O cuál sería? Piense en usted. El creer o no creer. El aceptarlo o no aceptarlo. El tomarlo o no tomarlo. El decir, aquí lo único que se están trayendo son las evidencias. Y con las evidencias solo quedan dos cosas: ir y que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo y lo comprobemos. O dos, decir, ¿sabes qué? No lo vuelvan a poner a hablar a este amado ahí. Y ya. Y lo mismo sucedió. Ese era el tercer paso que ellos tenían que hacer. Ya habían observado, ya tenían las pruebas, tenían la evidencia. Ya habían mandado gente a preguntar y todo. ¿Ahora qué les quedaba? ¿Aceptarlo o no aceptarlo? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ese punto en nuestras vidas? Y es un punto tan delicado, amado. Es un punto tan delicado en nuestras vidas que puede representar entre la vida, que puede representar entre nuestra vida y nuestra muerte, hablando con el Rúa, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una decisión. Y usted nunca tome una decisión cuando alguien lo esté presionando a tomar una decisión. Es mejor decir, ¿sabe qué? Yo mejor prefiero sentarme, esperar, reflexionar, seguir haciendo más tefilá y buscar la dirección del Creador. Pero nunca, ese sería mi consejo. Usted puede hacer lo que usted crea conveniente para su vida. Pero si yo tuviera que darle un consejo, número uno, nunca deje que nadie lo presione a tomar una decisión que usted no está seguro. Porque no hay cosa, miren, me miro tentado. A mí me llegó la Torá por correo. Me llegó el Talit. Llegó un paquete recién. Llegó un paquete a la casa, no hemos ordenado nada. Y ya lo abrí. ¿Y qué es esto? Y yo lo primero que pensé en mi esposa y me enojé. Y yo no. Y con la Torá Emet. La Torá Emet, esa preciosa Torá, le digo, yo no comenzaba siquiera. Estaba apenas ese momento que pasa, no sé si usted le ha pasado, pues, de transición fuerte. Y ¿sabe qué? Lo agarré, lo que es la ignorancia. Lo agarré y lo metí ahí en el armario. Ahí pasó un año. Y no lo digo porque sea algo bueno que hice o porque quiera representar algo. Después, cuando comprendí esto, yo lloré y le pedí perdón a Abba y todo. Y yo recuerdo de que yo cuando comencé, yo mismo pedí y fui y bajé de ahí donde lo tenía arrumbado la caja, lo saqué, lo agarré
Y yo mismo pedí y le dije a los que nos estaban instruyendo que yo ya quería comenzar a usar el talit, porque ahora sí yo entendía. Agarré la Torá y fui donde la persona que cariñosamente me la mandó, una persona de Victorville, todavía más de 1 hora de donde vivimos, y fui y le pedí perdón. Le pedí perdón a Hakadosh Baruj Hu, porque uno en su ignorancia, uno no sabe lo que desprecia. Pero toda rabá que él tuvo rajen de mí y me esperó. Y es por eso que ahora yo me siento seguro. No le digo que sé todo, pero yo me siento seguro de que la Torá es lo único que nosotros debemos seguir y obedecer. Yo puedo estar equivocado, podemos dar comentarios malos, pero usted siga la Torá. Sigamos la Torá. La Quejilá debe seguir la Torá. El pueblo de Israel debe seguir la Torá. Obedecerla, aprenderla, buscar cómo aprender cómo comer kosher, cómo guardar las fiestas. Y es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué le digo esto? Yo no le quiero hablar mucho de lo mío. Lo que le quiero decir es de que usted nunca tome una decisión cuando no está seguro, ya sea por presión, porque de ahí usted mismo se puede arrepentir. ¿Me entiende? ¿Me voy a entender? Y la única manera en que cuando estamos atorados, pues es buscamos por aquí, buscamos para allá en los libros. Vamos a tefilá, hagamos tefilá. Que sea Hakadosh Baruj Hu el que nos dirija qué camino es el que tengo que seguir, por dónde me debo de conducir, qué es lo que debo de elegir, hacia dónde debo ir. Y déjeme decirlo de que si yo no digo que yo tengo 100% todas las respuestas, no. Pero si he dicho algo equivocado, tenga la plena seguridad que así mismo aquí vengo y me paro en público y reconozco y les pido perdón. Pero mientras tanto, entre más evidencias se buscan, más evidencia, encontramos más evidencia de que verdaderamente una de las manifestaciones que se iban a dar en aquel entonces cuando el Mashiach apareciera era de que una de las enfermedades que se iban a sanar era la enfermedad de lepra. La enfermedad de lepra. Nosotros miramos que los sabios hacen una conexión, aplicándolo ya en otro nivel. Encontré algo aquí muy interesante, que los sabios relacionan la Zaharat con el exilio del pueblo de Israel. Con el exilio del pueblo de Israel. Los sabios interpretan que la condición descrita en la Torá y en el Tanakh es un castigo divinamente impuesto al pueblo por estar en una condición de impureza, por haber dejado de obedecer la Torá como el Creador se lo pidió. A tal extremo que el Midrash compara los diferentes síntomas de Zaharat que aparecen en Vayikra 13:2 con los 4 imperios que el pueblo de Israel ha tenido que padecer. Y oigan lo que dice, que cuando la palabra, que cuando a un hombre le aparece una en su piel, la primera mancha, esto se refiere al imperio Babilonia. ¿Quién fue el primer imperio que conquistó
a Israel, Babilonia. Dicen los sabios, ¿verdad? Esto lo estoy leyendo textualmente de sus escritos. Se refiere a Babilonia. La palabra de agrandamiento de la Mancha se refiere al imperio persa. Y de que se comienza a extender en otras partes del cuerpo, la infección se refiere al imperio griego. Y por último, cuando la infección se le ha invadido todo el cuerpo, se refiere al imperio romano, que es bajo el yugo que está. ¿Acaso usted cree de que el pueblo de Israel, o los que decimos pertenecer al pueblo de Israel, no estamos en impureza? ¿Sí o no? Sí, estamos en impureza. Estamos en impureza. ¿Por qué? Porque estamos fuera del campamento. ¿Sabía? Estamos fuera del campamento. No hay Bet Hamidash. Estamos fuera del campamento. Y el único que nos va a traer la purificación es el Mashiach. Rápidamente algunas citas que les pueden servir, ¿verdad? Oigan lo que dice, siguiendo, no vamos a leer, pues se ha leído mucho la parashá, pero ¿qué dice Lamentaciones 1, 6, 8? El libro de Lamentaciones. Lamentaciones 1, 6, 8. Recuerden, todo esto está a consideración y para que ustedes lo verifiquen. Y si en algo se ha errado, pues digan. Oiga lo que dice. Dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Oiga bien, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Israel, al pueblo de Hakadosh Baruj Hu. ¿Acaso hoy en día también el pueblo de Israel, el pueblo de Abba, no es objeto de burla? Lo podemos ver por donde quiera, en las noticias. Podemos oír al presidente de Irán diciendo ante el Foro de las Naciones Unidas que hay que borrarlo del mapa. Odio, desprecio. Y eso, dicen, corresponde, porque dice, el Cohen le dirá al afligido, al que está enfermo, le dará 7 días y lo chequeará a ver si su condición ha avanzado o ha sido reversible. Oigan qué precioso dice los sabios. Dice, este periodo de tiempo, aplicándolo a Israel, corresponde a los avisos que le dieron los profetas, llamándolo a que se regresaran antes que fueran al exilio. Porque cuando el Cohen lo volvía a ver dentro de 7 días, lo único que el Cohen hacía con la persona afectada era 2 cosas. Decirle, fuera del campamento o eres puro. Pueden captar la foto de lo que los sabios quieren darnos a entender. En otras palabras, de que que por todo el mal camino que el pueblo comenzó a andar,
tras ídolos, tras imágenes. El Hakadosh Baruj Hu les mandaba a sus Nabim para que ellos regresaran, pero ellos decían absolutamente que no. Y cuando llegó el tiempo, pues solamente era para sacarlos del exilio, ¿verdad? Un leproso, cuando andaba por las calles y alguien se le acercaba, tenía que decir: soy impuro, soy impuro. Y según los sabios y aplicándolo a la situación del pueblo de Israel, dice que este es el estado que corresponde a la dispersión y a la persecución del pueblo dentro de las naciones. ¿Qué nos dice Lamentaciones ahí mismo 4, 13, 15? Miren, qué interesante. Yo, wow, me quedé y digo yo, ¿cómo Abba le ha dado sabiduría a esta gente para aplicar y ver? Como les digo, nos ponen cosas físicas con aplicaciones que tienen que ver con nuestro caminar con Él. Lamentaciones 4, 13, 15. Oiga lo que dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus Kohanim, quienes derramaron en medio de ella sangre de los Sadik. Verso 14, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiese tocarse sus vestiduras. Mire qué tremendo el verso 15. Apartaos, inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Wow, ¿no les dice nada esa porción? Es el estado en que el pueblo de Israel está. ¿Recuerdan por todo el proceso que ha pasado? Llegó un tiempo en que algunas naciones no los querían tener cerca por su estado de impureza. Y pudiéramos también, ellos lo conectan también con el profeta Yeshayahu 1:7 también. Y nosotros podemos ver también algo muy interesante, y es de que la destrucción ya para ir terminando, la destrucción del Bet Hamidash, dice la parashá más adelante, habla acerca de la casa. Verso 33, y le dijo el Ser Supremo a Moshe: cuando vengáis a la tierra de Canaán que os doy en posesión, y ponga mancha de lepra en alguna casa de esta tierra, el dueño de la casa acudirá al Cohen diciendo: algo como lepra se me apareció en mi casa. Entonces el Cohen dispondrá que la casa sea abandonada antes de que él entre allí a examinar la mancha, y no sea que se haga impuro todo lo que hay en la casa, y luego vendrá el Cohen para ver la casa. Examinará la mancha. Si la hay en las paredes de la casa como depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro, el Cohen saldrá de la casa y en la entrada cerrará la casa por 7 días. Y el Cohen retornará y en la entrada cerrará la casa por 7 días. Y el Cohen retornará el día séptimo y volverá a examinar la casa. Si la plaga se haya extendido en las paredes, entonces el Cohen ordenará que sean sacadas las piedras donde está la calamidad y serán arrojadas en un lugar impuro y fuera de la ciudad. Y hará raspar la casa en todo su interior, y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad a un sitio impuro. Verso 42. Y serán traídas nuevas piedras para reemplazar las que fueron quitadas con las argamasas necesarias para el revoque. Oiga bien, y si la plaga vuelve en la casa después de haberse quitado las piedras afectadas, después de haberse raspado y revocado la casa, el Cohen retornará y la examinará de nuevo. Si la calamidad se propagó en la casa, es lepra, es zaraat grave de la casa, que por lo tanto es impura. Entonces el Cohen hará demoler todas las casas con sus piedras, su madera y su argumento.
Aquí podemos ver una picture clarita, clarita, clarita de lo que le pasó al pueblo según los sabios del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó la primera vez con el primer Bet Hamidash? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? Comenzaron a desviarse. Y Hakadosh Baruj Hu los mandó al exilio babilónico ¿por cuánto? 70 años, 7 días. ¿No le dice nada? 70 años, 7 días. Había aparecido Zaharat en las paredes del Bet Hamidash. Pero hay algo muy interesante, si usted se fija en este detalle en la historia de la destrucción del primer Bet Hamidash, que no fue destruido todo, ni fue demolido. ¿Se fija? Dice que cuando el Cohen, alguien llegara y le dijera, hay algo aquí, ¿cómo? La persona no tenía que decir, es lepra, como muchas veces, no, ese diagnóstico le tocaba al Cohen decir. Dice, entonces, fue destruido, pero sus muros quedaron. Y después de 70 años, después de 70 días, ¿recuerdan el regreso del exilio babilónico? Con Ezra, Nehemías, Nehemías y todo. ¿Recuerdan cuando Nehemías está ante el copero y él pregunta los reportes de que cómo está Jerusalén y el reporte que él recibe? Lo hemos leído, ¿no? Yo espero que lo hayamos leído. Es parte de la historia del pueblo al que nos hemos unido ahora. Necesitamos saber estas cosas. Cuando Nehemías le pregunta y le dice, ¿cómo está la bella Jerusalén? Nehemías 1, puede leerlo. Y dice que el reporte dice, los muros están destruidos, dice. Y dice que le dolió tanto en su corazón que cuando servía las copas al rey, su semblante decayó y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y él, léala, precioso. Y el rey le da permiso que vaya a reconstruir, le da todos los materiales y todo, y va. Esa fue la primera vez. Había lepra. Quitaron las piedras, regresaron, lo reconstruyeron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la segunda? El segundo paso dice que fue y apareció de nuevo la lepra. ¿Recuerdan? No eran los mejores tiempos que vivían. Los Kohanim, que eran los encargados, por orden de Hakadosh Baruj Hu, habían sido desplazados. Compraban los puestos. Eso está en los libros de historia. Usted lo comienza a leer y yo le aseguro que usted va a comenzar a tener otra perspectiva. Usted va a comenzar otra perspectiva. Y dice que en esta segunda parte dice que si volviere y el Cohen hallare que la mancha se ha extendido, ¿qué dice? Cerrará la casa y la destruirá toda. Yo no lo quiero, pero sin salirme de Matitillá. Yo no sé si usted alguna vez ha leído Matitillá 24, donde él dice, el Mashiach ben Yosef dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué pasó en el año 70? En el año 70, mire, el 7 nos sigue.
abusado con ese número, ¿verdad? 770. Cuando él dijo, y nosotros miramos, ¿por qué? Porque él miraba la corrupción, el pecado que había. Habían hecho negocio de la casa de Hakadosh Baruj Hu, una casa para ir y hacer tefilá, que en la oración, en la tefilá que Salomón hizo cuando lo inauguró y dijo que iba a ser un Bet Hamidash para que todas las naciones, oiga bien, ahí estábamos incluidos nosotros, que todas las naciones mi casa será llamada casa de tefilá para todas las naciones, para todos los goyín. Pero desde luego que acepten la Torá y sigan la Torá. A mí no me preocupa. Yo no ando detrás de ninguna nacionalidad. Lo que yo quiero es andar detrás de la Torá, porque si yo tengo los papeles de una nacionalidad y no ando detrás de la Torá, para afuera. Como dicen ahí, ¿verdad? Fuera del campamento. Abusado, tenemos que estar listos con eso. Yo lo que quiero es tener la aprobación de Hakadosh Baruj Hu. Y ya después él sabrá dónde me pone, lo que sea. Lo único sí sé que él ha de tener algún lugar para cada uno de nosotros. Y ya para terminar, amado, hay tanto que decir, tanto que hablar que ya hasta me estoy pasando del tiempo permitido y les pido un ticún. Pero no quería irme sin decirle de que anotaran esta referencia para que ustedes la buscaran. Miren, no va a dar tiempo para tocarlo, el ritual de las 2 avecillas. Pero de acuerdo a esto que le voy a decir, las 2 avecillas, de una manera rápida para no tomar, los mismos rabinos antiguos del siglo XVI tomaban que esas 2 avecillas lo que representan es a Mashiach ben Yosef, la que muere, y a Mashiach ben David, la que deja ir libre y que un día volverá. ¿Ok? No queda tiempo para dar más detalles sobre las avecillas. Vuelvo y le repito, usted lo puede tomar, usted lo puede dejar, lo que sea, pero rapidito le voy a leer un párrafo. Dice, de acuerdo a Rabbi Shayin ben Atar, en el comentario de la Torá, Or, así se llaman, si usted quiere ir, puede buscarlo, Or, O-R, y luego separado, Ha-Chayin, H-A-C-H-A-Y-I-M, Or Ha-Chayin. De acuerdo al comentario de la Torá, ok, son 5 tomos de Torá. Usted ponga ahí y ponga, tiene uno que otro escrito por ahí. Or Hashaim. Dice, de acuerdo, refiriéndose al Mashiach, dice, de acuerdo a Rabbi Shayin ben Atar, la lepra, la purificación de la lepra simboliza la nación de Israel en los tiempos de la redención. Los dos pájaros místicamente aluden a los 2 Mashiach que redimen a Israel. Esto no lo está escribiendo ningún cristiano, amado. No lo está escribiendo ningún cristiano. Es Rabbi Shayin ben Atar. ¿Ok? Dice, estos 2 pájaros místicamente aluden a los 2 Mashiach que redimirán a Israel. El Mashiach, hijo de Yosef, y el Mashiach, hijo de David. Y se refiere, nosotros encontramos al primer Mashiach que viene de la tribu de Efraín, quien muere y nos es revelado a nosotros, y luego le es seguido por el Mashiach ben David. Cuando la Torá habla
de tomar dos pájaros puros, estas palabras son similares a las dos clases de Mashiach. La palabra de que uno morirá en el contexto hace alusión a la muerte del primer Mashiach. Él morirá y será atormentado por los pecados del pueblo. Or HaShayim. Vaya, búsquelo, confírmelo, usted saque sus propias conclusiones. Como decimos una vez más, aquí solo se presentan las evidencias, no le decimos acéptela, vaya, haga su trabajo. Otra referencia, de acuerdo a este mismo rabbi, Shayim ben Atar, el pájaro que sobrevive es el Mashiach ben David, quien el Creador toma a él y le ata los méritos de nuestros patriarcas y la muerte del Mashiach ben Yosef. Esto es por esta razón que la Torah escribe que él tomará junto con la madera de cedro y el resto y lo mojará en sangre, en la cual el pájaro va a ser sacrificado. Y todas las impurezas, ahora él continúa, dice, es por eso que todas las impurezas aquí le pone, ¿verdad?, del pueblo yaudí serán perdonadas por las palabras de que el pájaro que vive es soltado y dejado libre en un campo abierto, y un día eso representa que el mensaje es que el Mashiach, cuando retorne nuevamente, él vendrá y salvará a su pueblo. Y esto lo conectan ellos con Zacarías 3, un escritor del siglo XVI de ellos. Les pido ticún por el tiempo extra y la tardanza en un inicio, pero ¿qué podemos sacar de conclusión como esto? Una cosa muy interesante, porque ya en el siguiente ciclo cambia el estudio con la siguiente parashá, que Hakadosh Baruj Hu es muy celoso de que nosotros nos conservemos en pureza. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Hakadosh Baruj Hu le da Parashat Ria y Parashat Metzorah, le da todos estos perek al ritual de la pureza, porque él es celoso. Él quiere que el pueblo que le sirva sea un pueblo puro, un pueblo que verdaderamente está interesado en obedecerle. Usted dirá, pero bueno, hoy no salen manchas. Yo eché mentira esta semana y no me salió nada, o hice esto, o hice el otro. ¿Saben qué dicen los sabios? No las podemos ver en nuestra piel, pero nuestra alma comienza a llenarse de esas llagas leprosas que un día, así lo dicen, créalo, se lo puedo mostrar, que un día cuando partamos de este mundo y nuestras almas lleguen a los Shamaín pidiendo entrada, nadie se va a acercar a dejarnos entrar porque están llenas de Zaharat. Así es de que el deseo de nuestro Ser Supremo es de que tener un pueblo Kadosh. ¿Emet? Y prepárese, porque ahorita cuando entremos a los Perek 16, 17 se dará cuenta de que él hace más énfasis y habla con más fuerza sobre la Kedushá. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su monte Kadosh? El limpio de mano y puro de lep. Pureza de lep igual que Kedushá. Shabbat Shalom, y que Hakadosh Baruj Hu los bendiga y los recompense por la atención que han prestado a su Torah.